calculara un promedio entre ellos. Entonces, de esa forma, lo que se saca, primero, digamos, si usted llega y dice, bueno, voy a crear árboles de 2 niveles de profundidad. Entonces llega y coge y crea 100 árboles de 2 niveles de profundidad. Y después los empieza a promediar. Entonces de esa forma él sabe, mire, en esos 100 árboles resulta que 60 de esos árboles, la raíz del árbol fue, no sé, la edad de la persona o el género. Entonces, cuando se hace de esa forma, lo que hace es que primero se reduce el overfitting, porque usted tiene muchos árboles y está sacando un promedio. Y lo otro que hace muy bien es que cuando usted saca un promedio de los árboles, aumenta mucho la capacidad de predecir. Porque aparte de crear los árboles normales, por ejemplo, en ciertos árboles solo coge, no sé, el 50% de las columnas random. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted hace 100 árboles, van a haber árboles que van a tener algunas columnas que usted en un árbol normal no te va a salir porque hay unas columnas que dominan las otras. Entonces, digamos que eso es como la ventaja del Random Forest. Pero bueno, yo voy a compartir entonces la pantalla aquí y yo creo que antes de irnos al Random Forest, vamos a hablar un poquito como de los árboles. Entonces, digamos, como Miguel lo explicó, normalmente pues los árboles lo que hacen es partir un espacio o parten los datos en secciones dependiendo de unos atributos. Entonces, para este caso, por ejemplo, que yo estoy creando aquí un árbol desde cero, voy a utilizar la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía de una sola variable es simplemente la probabilidad digamos, cuál es la probabilidad de que un estudiante pase o no pase la materia. Entonces, si es una entropía binaria, sería la probabilidad de que ese estudiante, cuántos estudiantes pasaron la materia dividido el total de estudiantes, eso me da una probabilidad, y el logaritmo natural, el logaritmo en base 2 de esa probabilidad, y la sumo todas. Entonces, por ejemplo, si no es una clasificación binaria, sino que son 3 dígitos, no sé, vamos a clasificar como en el tema de las flores en 3. Entonces, acá lo que voy a hacer es, si es setosa, si son rosas, el número de rosas dividido el total de flores por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Si es margarita, dividido el número de margaritas dividido el total de flores multiplicado por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Y yo lo sumo, todo esto lo sumo. Entonces eso es la entropía de una sola variable. ¿Sí? En algunos casos, pues porque aquí lo que nos interesa es saber cómo la variable puede explicar la variable objetivo, como una variable, por ejemplo, cómo el largo del tallo puede explicar si es una rosa o no, o si es una margarita. Entonces aquí lo que hace es que aquí lo que se hace es, se calcula primero la probabilidad, por ejemplo, cuántos tallos son muy largos dividido el total de tallos multiplicado por la entropía, que es cuántas, que es el cálculo de esas flores que tienen el tallo largo. Por ejemplo, ¿cuál sería la entropía para esas flores del tallo largo? ¿Y cómo Ahí quedan, determina, cómo determina si el dígame. tallo es largo? Pues el tallo es largo o es No, 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 corto. no, esto es un ejemplo, o sea, esto se determina con los datos. Ya pronto ahorita lo vemos en detalle. Vale. Pero, o sea, al final esto lo que hace, esta entropía
de dos variables, lo que hace es que yo tengo una variable que es con la que voy a predecir la variable objetivo. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, una de esas variables con las que voy a ayudar a predecir si es una rosa o una margarita o un tulipán es el largo del tallo. Entonces, usted tiene unos datos donde dice si el tallo es largo, mediano o pequeño. ¿Sí? Entonces, con esos datos, usted calcula esta probabilidad, la probabilidad de que el tallo sea largo, y después, solo para esos registros que son de tallo largo, calculas la entropía, que es lo que ya habíamos hecho, que es de los que tienen el tallo largo, cuántas son rosas, cuántas son margaritas y cuántos son tulipanes, que es esta fórmula que está aquí arriba. Ok. De pronto Entonces, ahorita podemos ver como un ejemplo. ah, Pero dime. no, o sea, entonces, esto es como la entropía, el HS. Entonces, el Sí, HTX es como que la entropía con respecto a la variable objetivo, no sé. exactamente, eso es. O sea, por ejemplo, la HS es la entropía de una variable. Ok, Esta es la entropía de la variable objetivo, es la que yo voy a predecir, siempre. Y la entropía de T con respecto a X es, yo calculo la probabilidad de que el tallo sea largo por la entropía de la variable objetivo, solo para los registros que tienen el tallo largo. ok. Y todo esto se suma, pues, por cada clase. O sea, digamos, si tengo 4 tamaños de tallo, entonces aquí se sumaría por cada clase de tallo, se tiene que hacer este cálculo. Y se suma. Y cuando se dice la variable objetivo, ¿se refiere como a las clases o qué? ¿O a las salidas? Sí, a la salida, la que voy a predecir. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es, si, si la entropía de cierta forma, porque como ya lo vimos, si la entropía lo que hace es que de cierta forma la entropía lo que está midiendo es qué tan balanceada está esa variable objetivo. ¿Sí? Cuando yo empiezo a filtrar por las otras características y a calcularle la entropía de esa variable objetivo, lo que estoy haciendo aquí es buscando cuáles son las variables que más me pueden ayudar a separar. Eso es lo que estoy haciendo acá. Como a diferenciar, por ejemplo, las rosas de las margaritas y los tulipanes. Por eso al final, o sea, lo que uno utiliza es esta fórmula, que es la ganancia, que es la entropía de la variable original, o sea, de la variable objetivo, menos la entropía de la variable que uso como predictor y la variable objetivo. Ahí tengo una duda. Aquí, sí, sí. Entonces, porque ahí me quedó como todavía la duda. ¿Esa ganancia se hace por cada una de las características? Esa ganancia se hace por cada una de las características. Y Sí. es de ahí cuando ya el algoritmo determina cuál va a dejar en ese nodo. ¿Ok? Claro, porque la ganancia lo que mide es que tanta información gano cuando yo parto por esa característica. Ok. ¿Sí? Sí, entonces ahí el gain tendría, pues si fueran más variables tendría, si fueran dos variables ya tendría entonces tres parámetros, o sea, ya sería otra resta más. Exactamente. Pues digamos, Pero no, eso, lo que pasa es que cuando usted va bajando en el árbol, esto se va filtrando. Ahí yo les voy a mostrar aquí como un ejemplo. A ver si de pronto aquí que lo están calculando a mano puede funcionar mejor. Yo tengo esta tabla, ¿sí? Entonces,
La variable objetivo es si voy a jugar golf o no. Y tengo un montón de predictores, que es la temperatura, la humedad, el viento y cómo se ve el clima, si va a llover, si va a hacer sol, ¿sí? Entonces, mire, todas estas son las variables que me van a ayudar a predecir si juego o no juego golf. Entonces, lo primero que se hace es, cuando uno calcula la entropía de la variable, uno parte de la variable objetivo. Entonces, ¿cómo está balanceada la variable objetivo? ¿Cuántas personas, de todas estas observaciones que tengo, que son 14, cuántas veces fui a jugar golf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, tengo 9 veces que fui a jugar golf y 5 veces que no fui a jugar golf. Entonces, yo calculo la entropía. ¿Cómo se calcula? Es la probabilidad de 9 sobre 14 multiplicado por el logaritmo natural de 9 sobre 14. Mire que este P pues pasa aquí arriba a ser P de X a la menos 1, entonces por eso tiene el signo negativo ahí al principio. ¿Sí? Entonces es 9 sobre 14 por el logaritmo en base 2 de 9 sobre 14 menos, ¿cuál es la probabilidad de que no vaya? Es 5 sobre 14 por el logaritmo de 5 sobre 14. Esto me da una entropía de 0.94. Y esa es la entropía con la que yo parto. Es la entropía de esto. Mire que ahí yo estoy usando la variable objetivo, no la variable, no las variables que me van a ayudar a predecir. Entonces ahora lo que hay que hacer, el paso siguiente, es vamos a coger, por ejemplo, aquí cogieron el viento. Entonces, la variable viento, pues tiene 8 que está suave y 6 que está fuerte, de esas 14 observaciones. Entonces, la probabilidad de que esté suave es 8 sobre 14 y la que esté fuerte es 6 sobre 14. Si ustedes ven acá, de estos 8 en los cuales el viento estuvo suave, ¿cuántas veces pude jugar o no jugué golf? Entonces vamos a ver, de esas 8, se pueden ver que 6 veces de esas 8 jugué golf y 2 veces de esas 8 no jugué golf. Entonces, si ven que es como una especie de filtro, o sea, aquí yo tengo la probabilidad de que el viento sea suave y la probabilidad de que el viento sea fuerte. Y estas probabilidades las voy a multiplicar por la entropía de esa variable objetivo filtrada. Porque miren, yo ya aquí, mire que yo ya no estoy contando sobre 14, sino sobre estos 8. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es ya después de tener este cálculo, es cojo la ganancia inicial y le quito la entropía que acabo de calcular con cada variable y escojo la mayor. Entonces, para el viento, mi ganancia es 0.048. Pero si ustedes ven, esa es la más bajita. En realidad, la que más sirve es cuál es la predicción del clima, que es 0.24. ¿Sí? Entonces, así es que se empieza a construir el árbol. Entonces, ya sabemos que la variable más importante es la predicción del clima. Entonces, ya con eso, yo ya lo que hago es que lo parto como si fuera
si fuera en 3 bases de datos diferentes. Yo no sé si aquí tengo otro ejemplo de pronto más claro. Sí, acá. O sea, miren el mismo ejemplo. Es como si se hiciera una tabla donde usted dice, bueno, ¿qué pasaría con la variable de la predicción? Si está haciendo sol, ¿cuántas veces fui a jugar golf? ¿Cuántas veces no jugué? Y yo a esto le calculo la ganancia y tomo la variable que tiene mayor ganancia. En este caso es la predicción del clima. Entonces, como ya sé que la predicción, mire que yo cojo mi base de datos y la parto como en 3 pedazos. Y ya con esta tabla, mire, cuando está soleado, ya solo trabajo con estos registros. Y ahí vuelvo a repetir el procedimiento. ¿Está claro o...? No, sí, ahora sí la Pues, cogí, yo creo. yo creo que era así, porque esa era la duda que yo tenía, o sea, ¿cómo es que el algoritmo parte de eso? Y claro, es basado en eso, en la ganancia de la información. Claro, él coge la ganancia, entonces aquí ya dijo, mi variable principal es la predicción del clima. Entonces ya parte la base de datos como en pedazos, cuando está soleado, cuando está lloviendo y cuando está de pronto nublado. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, ahí, cuando son árboles binarios, ¿cómo sería la cosa? Porque se supone que ahí ya solamente tendría una división de 2 por debajo. Pero igual no, simplemente quedaría la... Cuando es un árbol binario, pues usted parte por cada variable, tiene que hacer, usted crea como una variable nueva por cada tipo que hay. Entonces, por ejemplo, digamos, a mí me toca crear una que dice, ¿está lloviendo? ¿Sí o no? ¿Está nublado? ¿Sí o no? ¿Está soleado? ¿Sí o no? Entonces, lo que está soleado le pongo un 1. A lo demás le pongo no. Y ejecuto el mismo proceso. Entonces, en ese caso yo lo que voy a hacer es que esto en vez de ser una sola variable, se va a convertir en 3 variables para poder que funcione en el tema binario. Ya después vuelve y juega. Ahora mira la Sí, significancia del próximo, pues la... exactamente, pero para que esto sea binario, entonces yo en vez de tener esto que es la predicción del clima, tengo una variable que dice si va a llover, otra que dice si está nublado y otra que dice si va a hacer sol. Pero como si fueran características iniciales del dataset. Sí, sí, como si fueran características iniciales del dataset. Ok, ya. Y ya ahí se aplica el mismo procedimiento. Bueno, y esto se sigue y se sigue hasta dónde se sigue. Digamos que el problema con los árboles es eso, que normalmente los árboles hacen overfitting porque usted tiene que definir muy bien esta condición. Sí. Por ejemplo, él puede seguir hasta que quede en cada nodo final. Por ejemplo, aquí dice si va a jugar sí o no. Él puede seguir hasta que en cada nodo final quede una sola observación, lo cual genera overfitting porque eso es un caso muy especial, no está generalizando. Entonces, normalmente uno lo que hace es, uno puede llegar y decir, bueno, siga creciendo el árbol hasta que en cada nodo o después de cada división tenga mínimo 10. Si no, no siga, si no pare, que ya no me interesa seguir partiendo ese dataset porque ya tiene 10 observaciones, tiene muy poquito. ¿Sí? Entonces, digamos, si uno fuera a implementar aquí el algoritmo a mano, entonces, bueno, ya sabemos, importamos pandas, NumPy, esta que es para plotear. Y si queremos, pues podemos usar un grafo. Un grafo es como si fuera, o sea, un grafo puede
puede dar como la forma de un árbol. O sea, un grafo es simplemente un nodo que es como la raíz y tiene varios hijos y pues puede funcionar de árbol. Entonces, bueno, si uno, pues en este caso que yo dije, bueno, listo, si vamos a trabajar, por ejemplo, con lo de las flores, el problema con lo de las flores es que tiene datos continuos, ¿cierto? Mire que estas, por ejemplo, la longitud en centímetros del pétalo es un dato continuo. Entonces los árboles ya se vuelven más complejos para datos continuos, porque una cosa es cuando son categorías, pero cuando son datos continuos, él lo que tiene que hacer es, él empieza a partir, por ejemplo, si los pétalos van de 1, la longitud de los pétalos van de 1 a 8, él empieza a partir ese rangos, eso en rangos, y los maneja como si fueran variables independientes, hasta que termina pues la predicción. Entonces en este caso, para no complicarnos y para hacer las cosas simples, yo lo que hice fue usar esta función de pandas, que lo que hace es que coge todos los datos que hay y los pone como en canastas. Entonces yo le estoy diciendo, créeme 6 canastas. ¿Qué es eso? Va a coger el número del 1 a 8, del 1 al 8, y va a crear intervalos, 6 intervalos que tengan más o menos el mismo tamaño. Para hacerlo más simple, o sea, por ejemplo, yo tengo estos datos acá y yo quiero partir esto en 4 canastas. Entonces yo digo, bueno, los que sean mayores al 75% los voy a llamar altos. Los que tengan menos de entre el 50 y el 75 los voy a llamar medios. Los que estén entre el 50 y el 25% de longitud los voy a llamar bajos. Y los que están entre 25 y 0 los voy a llamar muy bajos. ¿Sí? Entonces, esta función lo que hace es eso. Esta función lo que me permite es coger un dato que está continuo y partirlo en pedacitos. Porque los árboles trabajan más como con características, ¿cierto? O con variables categóricas. Él trabaja, o sea, digamos, los primeros árboles trabajan con datos categóricos. Ya por la computación, por el poder computacional que existe, ya un árbol puede hacer hasta una regresión y puede trabajar datos continuos. Pero, digamos, ¿cómo lo hace? Lo que él tiene que hacer es empezar a ensayar muchos pequeños pedazos de ese rango como si fuera una variable. Pero ya lo hace, o sea, ya los árboles manejan datos continuos sin ningún problema. Lo que pasa es que la implementación para manejar datos continuos ya se vuelve más compleja. Ya es mejor utilizar otros algoritmos, ¿no? Pues. No, o sea, digamos, los árboles, en realidad los árboles son muy buenos para hacer predicciones para hacer regresiones. O sea, en general los árboles funcionan muy bien. Nada más que uno utiliza lo que les decía, Random Forest, o utiliza uno que se llama GVM, o otros algoritmos más complejos. Como el objetivo de estos notebooks es hacer el algoritmo a mano, como para uno entenderlo, aquí digamos, meterle una complejidad para manejar datos continuos haría que el notebook no quede tan claro. Bueno, entonces yo creé la clase de árbol acá. Yo lo único que le digo es las columnas, y aquí cuando inicializo pues creo un grafo vacío. Acá está como si quiero imprimir o no, porque digamos en este tipo de algoritmos a usted le gusta ver como las particiones, entonces le puse un verbose que es si quiero imprimir o no.
las columnas y una condición de parada. La condición de parada es, bueno, voy a parar cuando tenga menos de 3 registros, ya no sigo rompiendo el árbol. Entonces, el entrenamiento, yo no quise implementarlo aquí recursivo, porque normalmente debería ser recursivo. Si ustedes ven, cuando uno está haciendo un árbol, por ejemplo acá, este se convierte como en el nuevo dataset y vuelve e invoca la función. Entonces, hacerlo recursivo, yo creo que puede ser mucho más fácil, por ejemplo, para este algoritmo. Sí me entienden por qué es recursivo. Sí, claro, Sí, pues sí. lo que haría es crear... Volver a hacer lo mismo, Sí. solo que con datos más, con una fracción del... Eso. Entonces se crea una función, entonces lo que hace esa función es que después de que filtró los que están soleados, coge este pedacito de información y vuelve e invoca la función. ¿Sí? Esa es la forma en que se debe implementar este algoritmo. Yo no lo puse recursivo, pero lo que hice fue crear una cola como para simular la recursión. Pero al final, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo lo que hago es, yo cuento, por ejemplo acá, llego y cuento. No, lo primero que hago es calculo la ganancia, que es con esta función que creé. Este me va a retornar, este IX me va a retornar la columna que tiene la ganancia más alta y me retorna un vector con las entropías. ¿Sí? Con esa columna que yo ya tengo, yo lo que hago es, bueno, si es el estado del clima, pues yo tengo que partir los datos por cada uno de las categorías que tenga en esa variable. Entonces, si está soleado, si está nublado o si está lloviendo. Entonces, con esta función, esta función lo que me va a retornar es, coge mis datos por esa columna, que es la que más ganancia me da, y me retorna las categorías y cuántos registros hay por cada categoría. Y esa información pues la pongo aquí en una cola que es para simular la recursión. Pero en realidad aquí yo lo que debería hacer es simplemente llamar a la misma función recursivamente. ¿Cómo se calcula la ganancia? Pues fue lo que vimos. O sea, yo cojo cuando yo recibo la X y la Y, yo arranco desde la entropía de Y. Con esa entropía, yo después lo que hago es calculo la entropía entre dos variables, que es la entropía de los datos de la columna que estoy analizando, y le paso la variable Y, que es la target variable, para poder calcular la entropía cruzada, que es esta, pues, que es la que hemos discutido aquí. De cierta forma, la entropía cruzada es hacer esta tabla. ¿Sí? Ya vamos a ver aquí la función de la entropía cruzada. O sea, la entropía cruzada lo que hace es, toma el valor de la X, coge todas las categorías que hay en esa X y las cuenta. Entonces cuenta por cada uno. Y llega y simplemente multiplica esa probabilidad, que es la cuenta, dividido el total de filas que hay en ese dataset. Coge esa probabilidad y la multiplica por la entropía
de Y en ese subconjunto, que es lo que vimos. Y lo que yo retorno es la entropía de cada elemento. Esta función que dice calcular ganancia lo que hace es que coge la entropía original, inicial, que está ahí, y le resta la entropía que estoy calculando por cada variable y la adiciono a un arreglo. Y por último, cojo cuál es la mayor ganancia de esas variables y eso es lo que retorno. Retorno la columna que más ganancia tiene y que tiene, y también retorno las entropías de todos. ¿Por qué retorno las entropías? Porque cuando cuando todas las entropías dan 0, quiere decir que yo ya llegué a un punto donde ya separé los registros de jugar golf de los de no. Entonces ya no tengo que seguir. Aquí yo por eso tengo que retornar ese vector, que es el vector de entropía. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, más o menos. Hasta ahora muy bien ahí. Sí, ahí van. Sí. O está un poco enredado. Digamos que ya por la parte de pronto analizar el algoritmo, pero ya después con más calma uno mira el video y de una pues ya. Pero le interesa pues, ver como las implementaciones. Igual yo después ya lo que puedo hacer es pongo este código en el GitHub, que yo lo arreglé la semana pasada, para que empecemos a poner ahí los materiales. Listo. Listo. Venga, una Entonces, pregunta. Con esa entropía, pues ya después de que ya tengo separado todo, porque el árbol va a seguir trabajando y ya está separado todo. por eso aquí, mire, por eso yo le retorno la entropía. Entonces yo aquí pregunto, si esa entropía es 0, simplemente si es 0, yo ya no tengo que hacer nada más. Lo único que tengo que hacer es poner un nodo que diga voy a jugar golf y ya, que es un nodo final. Esos nodos se llaman hojas en los árboles, que son los nodos terminales. Si ustedes ven acá, estos nodos amarillos que ustedes ven acá son las hojas de los árboles y son los nodos terminales. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, cuando yo estoy viendo la variable del estado del clima y si está un poco nublado, yo voy a jugar. Esto, por ejemplo, aquí cuando yo calculo la entropía de este dataset, filtrando los que están nublados, ya todas las variables objetivos me dan, sí, voy a jugar golf. Miren lo que está acá. La entropía da 0, por ejemplo, en este caso, cuando está nublado, mire que todos los 4 registros que me quedan van a jugar golf. O sea que yo ahí no tengo que seguir rompiendo yo ahí paro la recursión. Ahí retorno y ya. Chao. Sí, ya no es necesario, porque ya, pues, ya está definido. No, y ya estoy haciendo la predicción bien. O sea, ya no me interesa seguir. Pues sigo con otras ramas del árbol. O sea, por ejemplo, con esta otra variable o con esta otra variable. Pero ya no me interesa seguir aquí en el. Igual ya no le da información, ya no le sirve. Ya no me da información porque ya la entropía es 0. O sea, ya ahí no me está dando ninguna información adicional. Entonces, cuando no me da información, yo lo único que hago es coja la variable y creo un nodo con el resultado de la variable objetivo
y ya, y tire una raya entre los dos nodos para poder que se vea en el árbol. Bueno, entonces yo puse la tabla acá. Acá puse la tablita. Creo un data frame. Y pues si yo lo invoco, aquí ya hace el entrenamiento. Y acá ya me empieza a hacer lo del árbol. O sea, están un poquito los labels desordenados, pero eso ya después lo cuadramos. Y es, si yo noto que está nublado, voy a jugar golf. Ya, punto. Si está soleado, me tengo que fijar en la humedad. Y si está lloviendo, me tengo que fijar en el viento. Entonces, si ven como él va partiendo todo hasta que me da unos árboles para hacer mi predicción. Ya aquí, pues aquí ya me falta, o sea, aquí es porque solo lo ejecuté poquitas veces, pero él sigue partiendo de humedad, ya lo parte en las dos categorías que hay dentro de esa variable. Y el viento igual. Y ya ahí para el árbol. O sea, ahí dice que está nublado, entonces sí voy a jugar. Pero se supone que Sí. pero si se supone que está nublado es porque posiblemente tienen nubes y pues desde las nubes llueve. No sé, muy raro, ¿no? Pero digamos en los datos así está es que ese no es como tan nublado, es como, busquémoslo acá, es como, Esto deja un poquito húmedo, así que me falta esa partecita seca. o sea, es como nubes grises, pero no tan, pues no que vaya a llover. O sea, si usted ya vio llover, ya se tiene que fijar es en el viento. Sí, Sí, de pronto es porque porque igual el sol es muy fuerte, entonces de pronto sí, ya es más lógica. sí. Pero el que sabe golf aquí es usted. Por eso me pareció raro. Eso sí, si no es eso, posiblemente no hay trabajo. Ah, bueno. Entonces aquí ya podemos ver, por ejemplo, qué fue lo que pasó con el árbol. Venga, a ver si quiere, no ejecutemos todo el modelo, sino ejecutemos pongámosle aquí el verbo using true y ejecutémonos. Mire, vamos a calcular esta entropía cruzada entre la variable objetivo, que es si voy a jugar golf, y, y las cuatro variables que están acá. Acá ya, o sea, él lo que hace es, o sea, lo que vimos, o sea, calcula la probabilidad de que, primero de que la variable, por ejemplo, si es la variable temperatura, él lo que hace es, no, esta es la variable de viento. La variable de viento solo se mide en sí y no, calcula la probabilidad y llega y filtra los que no, y después le calculan la entropía a la target variable con ese filtro. Digamos que en general es como, o sea, en general aquí ya es como funciona el algoritmo como tal. O sea, yo voy a poner igual este notebook, yo lo voy a poner para que miremos el código. O sea, si uno ya lo quiere ejecutar con sklearn, pues solo son 2 líneas y ya, ahí ya le da la clasificación. Normalmente por defecto, por ejemplo, los algoritmos de sklearn utilizan más una medida que se llama Gini, no Gini, que no la entropía.
Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse entropía y ya hacemos, digamos, el fit de la variable. Y acá podemos ya mostrar y visualizar el árbol. Nos toca instalar esta librería que se llama GraphVis, pero esa no se instala solo con Python, sino que toca instalarla en el sistema operativo para poder que se pueda visualizar mejor, porque Matplotlib algunas veces es como muy limitado en las visualizaciones. Claro que acá pues se pueden hacer muchas cosas, pues. O sea, esto es que yo hice aquí el código rápido antes de la reunión, como para que viéramos en general cómo funciona el algoritmo. Yo creo que nos toca, por supuesto, profundizar en Random Forest y en GVMs, que esos son algoritmos súper importantes y se utilizan mucho en la industria porque tienen una ventaja muy grande y es que manejan datos categóricos. O sea, eso es una ventaja. Por ejemplo, los árboles tienen esa ventaja si usted las compara con una regresión, y es que manejan muy bien los datos categóricos. Porque eso es una ventaja, porque en una regresión, si usted tiene un dato categórico, no sé, por ejemplo, la marca de carro, la marca del carro que usted usa. En una regresión, como una regresión es una multiplicación, es una operación algebraica, usted no puede tener cadenas como features. Entonces a usted lo que le toca es crear una variable por cada marca de carro. Entonces una variable para Renault, una variable para Mazda, una variable para BMW, una variable para Audi. Y eso lo que hace es que hace que sea más complejo aprender y hacer un buen modelo, porque entre más variables tenga usted, si usted no tiene mucho, usted necesita más datos. ¿Sí? En cambio, un árbol, si usted ve el árbol está diseñado para manejar datos categóricos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un modelo que es predecir si el cliente me va a comprar o no, si yo tengo un montón de marcas de carros, tengo un montón de datos categóricos, es preferible utilizar el árbol que una regresión logística. Cuando usted dice pues que en una regresión voy a usar pues lo que usted nos decía de que entonces convertiría esas características a números, por decirlo así. Sí, tiene que poner un número entre, por ejemplo, tienes que crear una columna que se llama Renault y dice, es Renault, y tienes que ponerle un valor set. Sí, porque nosotros estábamos trabajando eso en estadística y normalmente utilizábamos modelos lineales y le metíamos características y a mí eso me parecía muy raro. Lo que hace, entonces sí coincide con lo que dice usted. Claro, o sea, digamos, lo que pasa es que algunos software lo que hacen es que ya manejan eso, pero no es que, si usted le mete una categoría, él al final lo que tiene que hacer es crear unas variables que se llaman omnivariables. ¿Y eso? Son variables que tienen ceros y unos, y tiene que ser una por cada marca de carro. ¿Solo pueden ser ceros y unos? Sí. Porque porque, por ejemplo, digamos, si tú en una columna lo que haces es que conviertes Renault a un número y Mazda a un número, ¿qué números le das? Porque eso en una regresión es muy delicado, porque como la regresión es una multiplicación, ¿usted cómo sabe que Mazda es 5 y Renault es 4? O si Renault es 10 y Mazda es 4, o sea, eso no tiene sentido. Sí, es que es muy raro porque nosotros teníamos, por ejemplo, 3 variables, entonces le ponía una 0, 1 y -1.
y empezaba así a darle valores muy raros, no sé ese modelo, entonces ¿qué? Claro, no, o sea, digamos, eso algunos software lo manejan, pero si usted va a ver cómo se hace, la única forma de implementar eso es crear una columna por cada categoría. Y el problema es que, o sea, por ejemplo, o sea, hay categorías, digamos, yo estuve en un proyecto que era de predicción de publicidad en páginas web. Imagínese cuántas versiones de navegadores hay. ¿Sí? Cuántas categorías de versiones de navegadores hay, porque no es solo el navegador, sino qué es el navegador y el dispositivo donde usted entró, si es de un celular, de un computador, de una tablet. Entonces eso es lo que pasaba es que daba un montón de variables y por eso la regresión logística tenía problemas, porque digamos, los árboles lo que hacen es que los árboles aprenden a partir las categorías y agruparlas. La regresión no. La regresión lo único que sabe hacer es multiplicar. Entonces, siempre que uno va a hacer una regresión, tiene que hacer una transformación si utiliza datos categóricos. Y si tiene una combinación y si es mejor, pues es mejor en regresión y en otro caso, ¿ahí se combinan los algoritmos o se escoge uno? No, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, cuando usted puede llegar y combinar algoritmos y coge la salida de los algoritmos, no la predicción, sino la probabilidad y los combina. O pues los puede juntar o solo escoge el mejor. Es que eso depende mucho del negocio. O sea, por ejemplo, si vas a hacer un modelo para, para una entidad financiera, es preferible tener el modelo simple, porque si resulta que ese modelo lo que hace es negar un crédito y el cliente llama, pues usted le tiene que explicar por qué le negó el crédito. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para temas de seguridad, de detección de fraudes, en esos casos, a usted lo que le interesa es detener el fraude. Entonces, ahí puede llegar y combinar dos modelos al tiempo. ¿Sí? Sí, ok. Más o menos. No, más o menos súper bien. Eso es más o menos así es como se maneja los modelos en la vida real. O sea, todo depende del negocio. O sea, hay momentos donde usted quiere mantener estructuras simples, donde usted quiere usar solo una regresión. Hay otros momentos donde usted quiere usar una red neuronal, que es algo ya más complejo. También depende de los datos. Si usted tiene poquitos datos, no tiene sentido que usted utilice una red neuronal. ¿Por qué? Porque la red neuronal necesita muchos datos. Una red neuronal puede optimizar muchos parámetros al tiempo. Entonces, si usted no tiene buenos datos, no tiene sentido utilizar una red neuronal. Bueno, yo creo que con eso más o menos dejamos cubierto el tema de árboles básicos. Yo voy a poner este notebook en el computador, en el GitHub, y igual pues voy a ponerlo un poquito para que quede más claro. Y, y ya, y nos veríamos la próxima semana. Sería bueno, sería bueno si preparamos lo de Random Forest para una. Ah, madre. Prepararlo de Random Forest. Entonces, ¿le intento yo o qué? ¿O lo hacemos entre José y lo hacemos juntos o qué? ¿O mejor Quiera. uno? O sea, coja uno trabaje bien.
y otros trabajan con motores. No lo tienen que implementar así como yo lo hago, no. Simplemente lo tienen que utilizar y lo importante es la- No se le está escuchando. Hola. el sonido. No, se fue el sonido. nos podemos partir. O sea, Daniel, se está yendo el sonido. No le estamos escuchando. ¿Me escuchas ahí o no? Eso, ahí sí, ahí sí. Bueno, que lo que digo es, podemos, o sea, uno puede trabajar GVM y el otro puede trabajar Random Forest. Sí, Y, sí. y mirar, o sea, no solo ver los árboles, sino no solo en clasificación, sino también en regresión. Aparte de eso, mirar los parámetros que tienen y qué significa cada uno. Listo. De una es que yo le decía eso era porque como todas estas semanas de finales, entonces si podemos distribuir mejor, es más fácil para nosotros. Claro, claro. O sea, ya están en finales. Sí, estas Ya. semanas de finales, toda esta semana. Y ahí sí podemos meterle todo el tiempo de esto. Sí, ya el tiempo es de usted, o sea, Daniel, eso es sino que diga. Ah, bueno, bueno, bueno. No, mentiras, pero usted Eh, también trabaja y todo eso. Sí, claro. no, o sea, lo importante es que aprendan. Igual miremos a ver. Sí, Listo. ya, sí. Si Listo. la José otra Daniel. semana, si la otra semana es finales, pues lo que podemos hacer es miremos a ver si qué hacemos. O sea, si no se puede hacer la reunión la otra semana, pues la cancelamos y la movemos. Entonces me dice. Eso, si algo nosotros vamos dándole y en el transcurso de la semana le avisamos con tiempo. Sí, pero lo importante es que avisen al grupo para que las personas estén, digamos, como enteradas al grupo de Listo. WhatsApp. De ¿Listo? una. Bueno, José, se puede. una última cosita. ¿Será que puede subirnos pues todos los links que había encontrado usted por ahí? Los puede poner al final. Es que, pues yo al principio había hablado con José Miguel, pues para que acerca del trabajo, porque es que uno a veces es como desde las 7:30 de la mañana como un huevón ahí esperando, sabiendo que apenas va a cargar a las 12. Entonces teníamos ganas como de predecir con respecto al clima, lo que usted nos mostró, y también con respecto a otras cosas como los socios que van y todo eso. Pues yo alguna vez se lo propuse, sería muy interesante entonces como para tenerlo ahí. ¿Pero eso es de qué? Pues o sea, donde yo trabajo, yo soy CAI, entonces a nosotros Sí. nos obligan a ir a las 7:30 pues porque a veces se quedan sin Cádiz y empezaban a llegar tarde, entonces todos a las 7:30 para que no hayan problemas, para que no les haga falta a nadie. Pero resulta que la mayoría de las veces usted pierde todo el tiempo allá y apenas, yo cuando estoy de último, yo sé que va a cargar a las 12 o no cargo. Y considera si lo hacen uno a ir a las 7:30 de la mañana. Y mucha gente pierde mucho tiempo así. Si hubiese alguna manera de que se controlara eso, de que se pudiera predecir, no sé a qué horas puedo yo ir, todo eso. Entonces, era algo que le había propuesto a José hace tiempo. Y es no aplicar Ah, sin learning a su trabajo. claro, está Exacto. bien. Sí. El punto de los datos. Sí, Sí, ahí también, De también tienen clima. los datos. Ellos registran toda la gente que sale. Ya toca hablar a ver si hay acceso a ellos de alguna manera. Bueno, pues si les dan acceso, claro, y no, de una. Ok. Eh, necesite. Ah, listo. Acá yo lo voy a poner acá. Este es el otro. ¿Ustedes vieron el GitHub cómo quedó?
Sí, no era estilo, era Ve, no lo he diseñador. mirado. ¿Ah? No, yo no lo he mirado. Sí, el aspecto cambió mucho, está muy, pues, muy bacano, el diseño. Ya ahí lo que tenemos que hacer es poner los artículos y poner las cosas de más artículos, los notebooks de ustedes, o sea, todo lo que, mejor dicho, eh, todo lo que ustedes han trabajado, toca empezarlos a poner acá. Súper bien. Eso. Voy a subir el notebook Excelente. de la última. Yo tenía ganas de organizar el mío, el que había hecho, porque no, eso. Eso, entonces, mire, acá dice notebooks. Entonces acá ponen el archivo de notebook. Si quieren, o sea, si quieren podemos dejar estas podemos crear una carpetica que diga como notebooks del algoritmo realizado a mano y otros que se pueden llamar como notebooks exploratorios, que es como utilizar el algoritmo. Y acá esto tiene una carpetica que se llama docs, que es la documentación, y acá se pone, cuando usted tiene el notebook y quiere visualizar algunos gráficos y eso, pues los exporta en HTML. De una. Entonces eso se pone aquí entre la carpeta de docs. Mira, ahí ya, si usted ve, esta es la página del grupo, y acá si uno le dice ver la regresión logística, ahí abren los gráficos también. Está cargando, pero ahí ya abre el código. Estos gráficos no son el problema. No. El problema, o sea, esto lo exporto en HTML para que se vean estos gráficos en 3D. Que son los que son como los más difíciles, porque en el notebook normal esto no se ve cuando uno abre el código. Pero bueno, ahí ya quedó todo organizado. Entonces yo subo este notebook, lo subo a finales de la próxima. Listo. Listo. Bien. Listo, muchas gracias, José. Muchas gracias.